y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, bienvenidos a esta Eucaristía de Pentecostés. Qué alegría nosotros saber que somos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, somos dichosos porque Él no solo nos ha dado la vida, sino todo aquello que necesitamos para vivirla con dignidad. Tanto materialmente como espiritualmente. Materialmente porque el que tiene el Espíritu Santo, en lo poquito que tiene, Él está contento y está feliz porque no pone su esperanza ni su alegría en las cosas materiales, sino en su Señor, en el Espíritu Santo. Esta fiesta de Pentecostés, queridos hermanos, tiene su origen en el Antiguo Testamento, en el judaísmo. Los judíos ya celebraban la fiesta de Pentecostés, pero para ellos Pentecostés no es la venida del Espíritu Santo. En un comienzo, esta fiesta es una fiesta de los campesinos, de la gente del campo, que ellos hacían la fiesta de las cosechas, de las semillas. Ellos cosechaban y tomaban las primicias. ¿Qué son las primicias? Eran la primer cosecha que ellos hacían. Ellos llevaban al templo a ofrecerlo a Dios. La primer cosecha, ellos sembraban trigo. El primer saco de trigo, ellos lo llevaban al templo a ofrecerlo a Dios. En todo lo que ellos tenían, eran las primicias que se daban una vez al año. Lo primero que ellos cosechaban, hacían eso. Y eso lo hacían ellos en agradecimiento a su Señor. Después, esta fiesta de Pentecostés, los judíos le dan ya un tinte religioso. Y ellos, después de haber salido de la esclavitud, celebran
pasan 7 semanas por el desierto. 7 semanas, cada semana tiene 7 días, son 49 días. Terminados los 49 días, es decir, el día 50, el pueblo de Israel está al pie del cerro del monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley. 50 días después de haber salido de la esclavitud de Egipto. Y este pueblo, después de haber recibido estas tablas, celebra cada año Pentecostés, es decir, después de la Pascua, 50 días, ellos celebran Pentecostés, que es el recibimiento de la ley, de las tablas de la ley. Era la fiesta de Pentecostés que los judíos la hacían, y los discípulos, los seguidores de Jesucristo, estaban reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos. Ellos sabían que afuera de las 4 paredes que ellos se encontraban, ellos sabían que había una fiesta que estaban celebrando el recibimiento de la ley de Dios. Mientras ellos están ahí, dice el evangelista, que estaban llenos de miedo, estaban con temor a los judíos de que a lo mejor puedan matarles a ellos también, así como han matado a Cristo. Queridos hermanos, ellos tenían miedo porque no habían recibido todavía el Espíritu Santo. Ellos no habían recibido el Espíritu Santo y tienen miedo a la muerte, tienen miedo a morir. Tienen miedo, ellos quieren ganar la vida de este mundo antes que arriesgar su vida por Dios, porque todavía no tienen el Espíritu Santo. De la misma manera le pasa al ser humano. De la misma manera es con el hombre cuando no tiene al Espíritu Santo, tiene miedo a arriesgar su vida por las cosas de Dios. El que no tiene el Espíritu Santo va a misa cuando está desocupado. Ahí va a misa. Cuando está desocupado y no tiene que hacer, entonces va a la misa porque está desocupado. ¿Está ocupado? No, ahí no va a la misa. No tiene el Espíritu Santo. Tiene miedo perder los compromisos del mundo por Jesucristo, porque no tiene el Espíritu Santo. Tiene temor. Es que tengo un trabajito, me voy a ganar alguna cosita, entonces tengo miedo perder esa platita, por eso no voy a la iglesia. No hay Espíritu Santo en esa persona. No, es que estoy muy cansado, estuve en una fiesta anoche sábado y por eso el día de hoy domingo estoy descansando, no voy a la misa. No hay Espíritu Santo en esa persona. O también, no, es que tengo un compromiso, me llegaron visitas, estoy con visita en la casa, vino mi compadre, vino mi comadre, vinieron mis primos, mis hermanos, han venido de lejos y estoy con familia. Entonces, ¿qué voy a dejar mi familia a los tiempos que vienen? Y los voy a dejar solitos, ¿y cómo me voy a estar yendo a la iglesia? Esa persona no tiene el Espíritu Santo, tiene miedo al qué dirán los demás antes que al que dirá Dios. Así estaban los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo, llenos de temor, llenos de miedo, y ellos preferían cuidar su vida en 4 paredes, porque para ellos su seguridad eran las paredes de la casa donde se reunían. Ahí estaban a puerta cerrada. Esa era su seguridad. Su seguridad no era Jesucristo. De la misma forma, el hombre que pone su corazón en las cosas de este mundo, su seguridad, ¿cuál es? Las cosas de este mundo. Esa es su seguridad. Por lo tanto, él se mete dentro de ese caparazón que es el dinero, las comodidades, el que dirán los demás, que hablen bonito de mí. Dentro de eso se arropa y ahí está metido y no le importa qué dirá Dios, porque no hay el Espíritu Santo todavía en esa persona. Entra Jesús en este encerramiento que estaban sus discípulos, entra. Aunque estaban con puertas cerradas, Cristo resucitado y glorioso es capaz de atravesar las paredes sin abrir puertas ni ventanas. Él atraviesa y está dentro con ellos. Queridos hermanos,
ese miedo, ese encerramiento que sufrieron estos apóstoles, era un sufrimiento. Y este sufrimiento a ellos les ha servido para purificarse. Ellos necesitaban purificarse de cuántos pecados, los cometidos recientemente. Mire, hermano, que andando con Jesucristo ellos, en el momento que Cristo está muriendo, en ese momento ellos están pecando. Cristo está muriendo, Cristo está siendo azotado y ellos están pecando. ¿Cuál es el pecado? Unos lo niegan, otros lo abandonan, dicen que no lo conocen, huyen lejos, dicen todo terminó aquí, ¿de qué sirvió seguir a este hombre? Ya lo van a matar, ¿qué hacemos nosotros? Han cometido un pecado, lo abandonan, no han amado lo suficientemente a Cristo. ¿Quién le amaba lo suficientemente? Solamente su madre, la Virgen María. Por eso la Escritura dice que María es dichosa cuando le dicen a Jesús: dichosos los pechos que te amamantaron. La respuesta de Cristo, ¿cuál es? No, dice Jesús, más bien dichosos los que cumplen la palabra de Dios. ¿Y quién cumplió la palabra de Dios? María. Por eso es esa respuesta que Jesús da diciendo dichosos los que cumplen la palabra de Dios, era dirigida a María, su madre, porque era la única que había cumplido la palabra de Dios. Hay una doble alabanza, no es un desprecio que Jesús hace a su madre al decir no dichosa porque me ha dado de amamantar en su pecho, no, sino porque dichosos son los que cumplen la palabra de Dios. ¿Y quién era el que había cumplido? Era María, su madre. Ella había cumplido la palabra de Dios, que está incluso cuando todos lo han abandonado a Jesús, cuando todos habían pecado, ella permanece fiel ahí a los pies de la cruz, esperando a que se cumpla la voluntad de Dios. Queridos hermanos, porque ella es una mujer que estaba llena de gracia, llena del Espíritu Santo. Es decir, en María se dio un Pentecostés adelantado. Para los demás viene después, pero para María viene un Pentecostés adelantado. Ella está llena del Espíritu Santo, cumpliendo la palabra de Dios, cumpliendo lo que Dios había dicho. Cuando viene Jesús, queridos hermanos, estos discípulos que estaban llenos de miedo, seguramente estaban purificándose y arrepintiéndose a través del sufrimiento. Por eso el sufrimiento es bueno, el sufrimiento nos hace bien, y el hombre de Dios aprovecha el sufrimiento para limpiarse, para purificarse. El sufrimiento, hermanos, si nosotros lo aprovechamos bien, nos purifica y nos limpia de los pecados. Eso hace el sufrimiento. ¿Usted está sufriendo, querido hermano? Me imagino que sí, porque en este mundo no existe una sola persona, no existe que diga yo no sufro. No, hermano, no existe esa persona que diga yo no sufro. No. Todos sufrimos, queridos hermanos, de una manera, de otra, unos más, otros menos. Unos sufren porque están en el pecado, otros sufren porque están saliendo del pecado. Unos sufren porque quieren ser santos, otros sufren porque mejor cogen el camino equivocado al infierno. Para todos hay sufrimiento. Para el que vive alejado de Dios hay sufrimiento, y para el que vive cerca de Dios también hay sufrimiento. El sufrimiento es para todos. La diferencia es que el que tiene el Espíritu Santo y el que está lleno de Dios, querido hermano, al sufrimiento lo entiende, como dijo San Agustín. San Agustín había dicho: el que ama no sufre, y si es que sufre, ama incluso al mismo sufrimiento. Eso es estar lleno del Espíritu Santo, hermano mío. Los discípulos, en medio de ese temor, reciben un consuelo al ver a Jesús. El ver a Cristo los alegra, y Jesús les pronuncia esta palabra tan hermosa, de la cual el mundo está necesitada y sediento está el mundo de esta palabra. Les dice: la paz esté con ustedes. Yerene Jumín, la paz esté con ustedes. Habían perdido la paz. El hombre, cuando ha cometido pecado, hermanos, cuando no tiene el Espíritu Santo, ha perdido la paz. Y una vida sin paz
es una vida triste, es una vida desesperada cuando usted no tiene la paz. Y el único que devuelve la paz verdadera es Jesucristo, hermano. Nadie más. El mundo te ofrece otros métodos para tener paz. Cuando usted está intranquilo, cuando usted está mal, ¿no es cierto? La gente que hace, unos se entregan a los vicios. Voy a tomar alcohol para tranquilizarme, para borrar las penas, ¿no es cierto? Para quitarme las penas, voy a tomar alcohol para tener la paz. Otros ponen música, escuchan de una clase de música de otra para relajarse un rato, para olvidarse del sufrimiento un momento y así tener paz. El mundo nos ofrece cuantas cosas, queridos hermanos, los placeres, etcétera, para tener paz. Pero ¿sabes qué? Esto, querido hermano, más bien te quitó más todavía la paz. Estás después de eso más intranquilo, porque no era lo que tu alma necesitaba para tener paz. Era algo que parecía que te daba paz, pero era un engaño. Cuando te despertaste y te diste cuenta, estás más angustiado que antes. Querido hermano, nuestro corazón no hay que ponerlo en las cosas de este mundo, porque este mundo es traicionero. Este mundo cualquier rato nos traiciona y nos abandona, pero el que confía en Jesucristo nunca se verá traicionado. Confía en el Señor. El Señor hoy día ha venido a decirte a ti también: la paz esté contigo. Esa paz de Dios, querido hermano, no la paz del mundo, la paz que nos ofrece el Espíritu Santo. Para que no tengan miedo, les indica las manos y el costado donde estaban las heridas. Les dice: miren, soy yo mismo, soy aquel que fue crucificado, no es un fantasma, soy yo. Aquí están las huellas del sufrimiento, de lo que yo los he redimido a ustedes. Y otra vez ellos pues escuchan estas palabras que les dice el Señor: así como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. En este momento Jesús hace un envío, queridos hermanos. Envía para que se vayan, para que dejen de estar encerrados. Y el Señor nos envía, queridos hermanos, es decir, nos está invitando a salir. ¿A salir de qué? No de casa, hermano, a salir del egoísmo, a salir de la pereza, a salir del conformismo espiritual, a salir de eso. Nos invita el Señor, por eso nos envía. Enviar significa que tú tienes que salir de ti mismo, tienes que salir de tus miedos. ¿A qué le tiene miedo, hermano? ¿Tiene miedo hablar usted de la palabra de Dios? ¿Tiene miedo ponerse de rodillas ahí en su casa en la hora de la misa cuando toca la consagración? ¿Tiene miedo? Se miran unos a otros ahí a ver si alguien se arrodilla, me arrodillo yo. Tal vez tiene vergüenza arrodillarse el momento de la consagración, querido hermano. No tenga miedo, hermano. El Señor hoy día te invita a salir, te envía a ti también. Es decir, sale de ese miedo, sale de esos temores, sale de ese egoísmo, querido hermano. Sale de eso. Dios está contigo y viene a darte al Espíritu Santo. Y después de eso dice que Jesús sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo, reciban, es decir, está solamente en ellos porque Jesús ya les da. ¿Qué falta? Que ellos lo reciban. De la misma manera para usted, querido hermano, el Espíritu Santo, Dios lo da, está en ti, en que lo recibes o no, lo recibes o lo rechazas. Recibe el hermano al Espíritu Santo. Pídele que te dé esta hambre y esta sed de santidad, esta hambre y esta sed de estar en gracia de Dios. Estos hombres reciben el Espíritu Santo y con ello pierden el miedo. El mayor miedo que el hombre tiene sobre este mundo, ¿sabes cuál es? Es el miedo a la muerte. Es el miedo a morir. Pero ¿por qué le viene este miedo? Porque el pecado, querido hermano, ha matado nuestra alma. Usted cometió pecado y su alma está muerta. Como su alma está muerta, solamente le queda la vida del cuerpo. Y así hay mucha, pero mucha gente
que solamente tiene vida en el cuerpo y su alma está muerta. Como su vida solamente está en el cuerpo, tiene miedo a perder a esa única vida que le queda, que es la vida del cuerpo, por eso no quiere morirse. Pero el que está lleno del Espíritu Santo, querido hermano, no le tiene miedo a la muerte del cuerpo, no. ¿Por qué? Porque su alma está viva, su alma tiene vida en abundancia. Él está seguro con eso, que aunque muera su cuerpo, su alma le queda todavía, su alma le queda. Tenemos como dos vidas, ¿no es cierto? La vida del cuerpo y la vida del alma, que es, en definitiva es una sola vida, pero son dos vidas en una. Entonces, si ya murió mi alma, tengo miedo a morir, es decir, le tengo miedo a la muerte física. Pero si mi alma está llena del Espíritu Santo, a la muerte del cuerpo no le voy a tener miedo, no. ¿Por qué? Porque estoy seguro de la vida que tengo en mi alma, y aunque mi cuerpo se muera, se lo coman los gusanos, mi alma sigue viva, querido hermano, y viva junto a Dios, al dueño de la vida. Por eso es importante que usted se llene del Espíritu Santo, porque la muerte, querido hermano, te va a llegar cualquier rato. ¿Cuánta gente ha muerto el día de ayer? El día de hoy, queridos hermanos, ¿cuánta gente ha muerto? Lo lindo fuera que todos muramos en gracia de Dios, llenos del Espíritu Santo. Estos hombres pierden el miedo, porque después dirá en otra parte que de ahí salen a predicar. Ya no tenían miedo que los maten, ya no tenían miedo a los judíos. Salen de su encierro y se van a predicar aunque los maten, porque la vida divina la han recibido en su alma, y su alma está llena de vida, que aunque su cuerpo muera, ellos tienen la seguridad que van a vivir, querido hermano. Hay una prueba, queridos hermanos, de que Cristo ha dejado su Espíritu en la iglesia. Hay una prueba aquí en este texto bíblico, que Jesucristo dejó el Espíritu Santo en su iglesia, y aquí nos dice: a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Es decir, el perdón de pecados que Dios ha dejado en su iglesia, esa es una prueba clarísima de que ahí en esa iglesia está el Espíritu Santo que Cristo ha dejado. En este tiempo usted puede ver en los pueblos letreritos donde dice iglesia tal, por allá mira otro letrerito donde dice iglesia tal, pero esas iglesias nosotros las comprobamos si tienen el Espíritu Santo al ver si ahí hay perdón de pecados en esa iglesia. Y no tienen, queridos hermanos. Aquí Jesucristo dice: a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Es decir, estos ministros de Dios, estos hombres pecadores, reciben el poder de perdonar pecados, como muestra que han recibido el Espíritu Santo. El que ha recibido el Espíritu Santo, querido hermano, y ha sido enviado por Dios, él tiene el poder de perdonar pecados. En la iglesia donde hay perdón de pecados por medio de sus ministros, en esa iglesia es donde Jesús sopló el Espíritu Santo. Sopló el Espíritu Santo. En este tiempo usted puede escuchar las iglesias, hay algunas iglesias que se llaman pentecostales. Pentecostales viene de este tiempo de Pentecostés, pero solamente es el nombre, nada más. Solo es un nombre, como yo me puedo poner de nombre. ¿O cuántos hay que se llaman Jesús? Hay cuánta gente que se llama Jesús, ¿cierto? Pero ese no es Jesucristo, pero solo es el nombre de Jesús, pero ese no es Jesús. Asimismo, estas iglesias que le ponen Pentecostés, pero es solo el nombre. Esa no es la iglesia donde vino Pentecostés, es un nombre nada más. Yo me puedo llamar Moisés, pero yo, porque me llame Moisés, no soy el Moisés del Antiguo Testamento. Yo me puedo poner los nombres de los apóstoles, me puedo llamar Pedro, pero no significa que yo sea el Pedro, el apóstol, no. Pero solamente es el nombre, y como me tomo el nombre, yo ya digo que soy aquel de aquel tiempo. No nos dejemos engañar, hermanos. No porque dice iglesia pentecostal y hay Espíritu Santo. Falso, hermano, falso. Eso solamente es un nombre, nada más. Es un nombre que cualquiera se lo puede poner. Sí, el papel aguanta todo y se le pone cualquier cosa.
Así es, queridos hermanos, reciba usted en este día esta gracia de Dios del Espíritu Santo que ha sido dado para todos. Sin el Espíritu Santo, usted, hermano, no puede ir a ningún lado. Sin Espíritu Santo, su vida no se conduce a ningún lugar. Y para terminar, les cuento una anécdota. Había una vez un avión que iba ya a despegar vuelo, y de pronto, cuando ya han cerrado las puertas del avión, alguien de la parte de afuera golpeaba y decía: ábranme. De adentro le respondían: no podemos abrir porque ya se cerraron las puertas, aquí se cierran y ya no se abren. Y de afuera esa persona gritaba: ábranme, les decía, sin mí no pueden irse, sin mí no pueden irse. Golpeaba fuerte y adentro no abrían, y el avión no despegaba tampoco. Y él seguía insistiendo: abran, sin mí no pueden irse. De adentro no le paraban bola porque decían: ya no se abren las puertas, han sido cerradas. Y el avión no despegaba y no despegaba y no despegaba, no se iba. A la final abren la puerta, la ventana, y le preguntan: ¿y tú quién eres que dices que sin mí no pueden irse? ¿Quién eres? ¿Quién te crees que eres para no podernos ir sin ti? Y el hombre desde afuera le responde: yo soy el piloto. Yo soy el piloto. Sin mí no puede el avión despegar, sin mí no puede irse este avión. Así es el Espíritu Santo, hermano, que desde fuera el avión eres tú, y desde fuera el Espíritu Santo está golpeando, diciéndote: ábreme la puerta de tu corazón, que sin mí no puedes despegar al cielo, sin mí no puedes elevarte de esta tierra, sin mí no puedes trascender, no puedes liberarte de las cosas de este mundo, no puedes alzarte hacia lo divino, querido hermano. Ábrele tu puerta al Espíritu Santo. Dios te ama inmensamente, querido hermano. Dios te ama inmensamente, que a través del Espíritu Santo quiere ser uno solo contigo. A través del Espíritu Santo, Dios quiere ser uno solo contigo. Aprovecha, querido hermano, este momento, aprovecha esta ocasión para decirle sí al Señor. Digámosle a Él que creemos profesando nuestra fe.